Una de las opciones de adaptar la jornada de trabajo que hemos visto en el apartado 2.1 es la posibilidad de que el trabajador o trabajadora solicite una adaptación de jornada que busque prestar los servicios o totalmente o una parte de ellos en modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Esta solicitud a la empresa se tiene que hacer teniendo en cuenta que existe un mínimo de porcentaje de jornada en el que se debe de trabajar a distancia. ¿Cuál es este mínimo? En este caso el mínimo es el que os pongo en el mapa conceptual y es del 30% de la jornada en un periodo de referencia de 3 meses. Obviamente el porcentaje proporciona equivalente en función de la duración del contrato de trabajo que tenga el trabajador. En este caso, si fuera un contrato temporal que tiene una duración inferior a los 3 meses, pues el porcentaje proporciona. Esto quiere decir que si mi jornada de trabajo es de 8 horas, pues tendré que calcular el 30% de esas 8 horas y como mínimo ese porcentaje de horas tiene que ser en teletrabajo. ¿Cuáles son las características del teletrabajo? Debemos destacar que la modalidad de teletrabajo es voluntaria y la puede solicitar el trabajador o trabajadora. No es una modalidad de prestación de servicio obligatoria que sea impuesta por la empresa. Esto quiere decir que si el trabajador no acepta, no pueden despedirlo, entre comillas. Me voy a la parte de la derecha. El trabajador o trabajadora que solicite o que acuerde con la empresa prestar sus servicios totalmente, una parte de ellos en modalidad de teletrabajo, mantiene las mismas condiciones laborales que tenía presencialmente. Obviamente añadiéndole los costes de estar trabajando en su domicilio o en el lugar que se acuerde para la prestación de servicios en modalidad de trabajo a distancia. Debemos tener en cuenta que el tipo de contrato que tenga el trabajador no influye para tener derecho a teletrabajar, a excepción de los contratos formativos, es decir, el de formación y el de prácticas, los antiguos de formación y práctica o de formación en alternancia o de adquisición de práctica profesional, que estos dos sí requieren que la prestación de servicios presencial como mínimo sea de un 50%. Igualmente ocurre con los trabajadores menores de edad, es decir, que tengan entre 16 y 18 años, que tendrían que como mínimo trabajar el 50% presencialmente. ¿Qué características y cuál es el procedimiento para solicitar esta adaptación de jornada? Pues nos vamos a la primera columna o al primer apartado de este mapa conceptual en el que he incluido cómo se solicita el teletrabajo. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que se trata de un acuerdo por escrito que debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Debemos tener en cuenta que si no se ha regulado en convenio colectivo, no existe un modelo oficial de solicitud. Debemos tener en cuenta que cuando se solicite por escrito se debe de entregar una copia de dicha solicitud al representante de los trabajadores y al mismo tiempo se debe entregar copia al Servicio Público de Empleo en los 10 días siguientes. Y por último, las condiciones pactadas inicialmente para la prestación de servicios pueden ser modificadas, pero dicha modificación se tiene que comunicar también a los representantes de los trabajadores en el caso de que se llevara a cabo. ¿Cuál es el contenido mínimo del acuerdo de teletrabajo? Siempre os digo que los contenidos mínimos vienen marcados por convenio colectivo. Si no existiera convenio colectivo, nos debemos dirigir a la Ley 10/2021. ¿Qué es lo que nos marca? Bueno, pues en ese acuerdo debe de aparecer por escrito un listado de recursos necesarios para teletrabajar. ¿Qué necesita el trabajador? Ordenador, cascos, todos los recursos que fueran necesarios. En segundo lugar, se tiene que dejar por escrito los gastos que puede tener el trabajador o trabajadora.
En tercer lugar, cuantía que va a abonar la empresa al trabajador por los gastos que le supone prestar sus servicios desde su casa o en el lugar concreto que se haya acordado, ¿vale? Porque puede ser un centro de coworking en un determinado lugar de una ciudad. En cuarto lugar, la forma y momento de pago de la compensación por estar trabajando, si va a ser mensualmente en nómina, si va a ser trimestralmente, cuál va a ser la forma y el momento, si va a ser una compensación en especie, si va a ser en dinero, etc. El horario de trabajo, cuál va a ser la jornada de trabajo que va a tener el trabajador que esté en teletrabajo, en función del número de horas que sea. Porcentaje de teletrabajo y porcentaje de trabajo presencial. Y por último, dónde va a ser el lugar donde se van a prestar los servicios, tanto los de teletrabajo como el centro de trabajo presencial en el caso de que la empresa tuviera distintos centros de trabajo. Nos vamos al tercer apartado de las características del procedimiento. Contenido mínimo del acuerdo. ¿Qué más debemos tener en cuenta en este acuerdo de teletrabajo? Pues el lugar de trabajo a distancia, ya lo hemos dicho. El sistema de registro de jornada y medio de control, cómo va a fichar el trabajador cuando esté trabajando a distancia y cuáles van a ser los sistemas de control que tiene la empresa sobre ese sistema de registro. El procedimiento a seguir en el caso de que el trabajador tenga dificultades técnicas, cortes de luz, pérdida de conexión a internet, etc. Instrucciones sobre protección de datos y seguridad de la información de la empresa. Plazo y procedimiento para renunciar al teletrabajo. Y por último, duración del acuerdo que hayan firmado empresa y trabajador. Por último, ¿cuándo se puede solicitar o renunciar al teletrabajo? Pues puede ser la solicitud al inicio del contrato de trabajo. Pero, obviamente, este acuerdo de teletrabajar puede surgir en cualquier momento de la prestación de servicios. Por lo tanto, también lo incluyo durante la duración del contrato de trabajo. En tercer lugar, empresa y trabajador pueden poner fin al teletrabajo de mutuo acuerdo o según las causas y lo regulado en el convenio colectivo que afecte a la prestación laboral del trabajador con su empresa. Y por último, en caso de que no haya acuerdo y el convenio no establezca nada, la empresa debe comunicar al trabajador en todo momento qué plazas presenciales vacantes hay en la empresa para que el trabajador vuelva a prestar sus servicios en modalidad presencial al 100%. Obviamente, y en los centros de trabajo que tiene la empresa si ésta tuviera más de un centro de trabajo.